Gracias Dios por ser tan bueno con nosotros, por llevarnos al entendimiento de que siempre, siempre, Señor, ha sido tu naturaleza de amor, Señor, y pues queremos desenseñarnos y ayúdanos a convencernos y a cambiar, transformar nuestro corazón de acuerdo a tu imagen. Gracias por este recurso, por este tiempo y gracias por la bendición de todos los hermanos. En el nombre de Jesús, gracias por bendecir. Amén. Amén. Amén, gracias. Y bienvenidos a los que están viendo en YouTube. Bienvenido, hermano Pastor Pastor Arturo. Arturo. Bendiciones, buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos en el capítulo 8 de la verdadera naturaleza de Dios, página 125. Y voy a pedir al Pastor Goyo que lean, por favor. El vino nuevo. Capítulo 8, el vino nuevo de Dios es el título. Hemos estado aprendiendo mucho de la naturaleza y el carácter de Dios y de por qué debemos entender su verdadera naturaleza. Hemos visto cómo Dios ha tratado con la humanidad desde la época de Adán hasta el presente. Ha habido y todavía hay mucha confusión sobre esto. Y esa es la razón por la que mucha gente no comprende la verdadera naturaleza de Dios. Ahora ya sabemos por qué la mayoría de la gente piensa que Dios es esquizofrénico, que Él actúa de una manera bajo el antiguo pacto y de otra manera bajo el nuevo pacto. Y que mucha gente trata de combinar los dos pactos, aunque sin mucho éxito. También hemos visto que el Antiguo Testamento complementa el Nuevo Testamento y pronostica el nuevo pacto. El Antiguo Testamento preparaba el camino para el Nuevo Testamento. Pero si tratamos de vivir bajo el nuevo pacto y el antiguo al mismo tiempo, es como poner vino nuevo en odres viejos. Los odres viejos se van a reventar y el vino se derramará. Es como tratar de coser un parche nuevo en una prenda de vestir vieja. Cuando se seca y se lava la prenda, el parche nuevo se encoge, pero la tela vieja ya no se encoge. Entonces la prenda se rasga. Eso es exactamente de lo que Jesucristo estaba hablando cuando Él enseñó esas parábolas en Lucas 5, 36 al 39. Los líderes religiosos estaban tratando que Él operara de acuerdo a las tradiciones y doctrinas del Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo dijo que el vino nuevo no puede ponerse en odres viejos, estaba hablando del nuevo pacto y del antiguo pacto. Proverbios 16:6 dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. Esto es trascendental si verdaderamente pensamos al respecto y lo analizamos. La primera parte dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. La única manera como podremos ser transformados es procediendo con misericordia y verdad del interior hacia el exterior. Porque es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. La última parte de este versículo dice que por el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con la ira, el juicio, la condenación y el temor podemos hacer que la gente se aparte del mal. Así que Dios dio la ley del Antiguo Testamento, una administración de ira y condenación para apartar a la gente del pecado. Esta trató severamente con los pecados de la gente.
No porque esa fuera la verdadera actitud de Dios, ni la manera como Él se sentía respecto a nosotros, sino porque impartió temor en nosotros, lo cual nos inhibió de pecar. La ley restringió el aumento del pecado en la tierra e hizo que nos apartáramos del mal, pero no pudo hacer nada por cambiar al hombre interior, para verdaderamente cambiar nuestros deseos y para efectuar la transformación que Dios desea en nuestro interior. La ley era totalmente impotente para hacer eso. Los libros del Nuevo Testamento, Romanos, Gálatas y Hebreos, muestran que la ley del Antiguo Testamento era débil e inútil y que ya estaba lista para desaparecer. Gálatas 3:12 dice que la ley del Antiguo Testamento no es de fe. Romanos 14:23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Estas son unas afirmaciones muy trascendentales. En cuanto al propósito que tenía, la ley del Antiguo Testamento estaba bien, pero era totalmente incapaz para cambiarnos en el interior. La misericordia y la verdad hacen eso. Todo lo que la ley logró fue hacer que nos apartáramos del mal por un tiempo y revelarnos la necesidad que teníamos de un Salvador. Pero cuando Jesucristo vino a nuestras vidas, con misericordia y verdad, el pecado fue removido de nuestro hombre interior. Entonces, algunos comentarios. El Antiguo Testamento complementa el Nuevo Testamento y pronostica el nuevo pacto. Dice aquí, con la ira, el juicio y la condenación y el temor, podemos hacer que la gente se aparte del mal. Pero no es definitivamente el plan de Dios. Porque no hace el cambio dentro, ¿no? Era algo no duradero. Pero ya dice ya acá, pero cuando Jesucristo vino a nuestras vidas por misericordia y verdad, el pecado fue removido de nuestro hombre interior. Yo creo que a pesar de los legalismos, a pesar de experimentar, como decía antes, el antiguo, la ley ministraba muerte en su libro. Yo creo que a pesar de eso, Dios le dolía en su interior. Sí, Y ya Juan 3:16 dice que tanto amor Dios al mundo y quedó claro el amor de Dios. Y Cristo es el protagonista de un punto de partida definitivo de su naturaleza. sí, sí es. Ah, Está buscando un versículo en Romanos. Ajá. Sí, Romanos 7:8. Dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Entonces,
pues imagino la gracia de Dios obrando, también la misericordia, como dice aquí, pero obrando en todo el esplendor en nuestra vida. Hablábamos el martes en nuestra clase, estamos hablando acerca del contraste entre el antiguo pacto y el nuevo. Y, y hablamos acerca de cómo nosotros motivamos a los niños a hacer lo correcto, o sea, a no hacer lo malo. Los motivamos en una manera, por ejemplo, les damos un premio para que hagan bien, les damos dulces para que ellos no vayan a hacer algo mal. Entonces, en cierta manera era como el antiguo pacto. La motivación, la motivación no era correcta, pero funcionó. Como dice aquí, por ejemplo, que fue la manera en que se estancó el pecado, como dice aquí en el manual de A. Entonces les digo, sí, pero esos niños crecieron y ya no viven así, viven de manera diferente. Entraron en una nueva etapa, es como si entraran en el pacto nuevo. Entonces, así también fue la ley. En su tiempo, podríamos decir, no sirvió. No, sí, funcionó. Y desafortunadamente, en el tiempo actual, este, muchos aún siguen viviendo de esa manera, como se ve en el Antiguo Testamento. Y yo me he dado cuenta, inclusive lo he comentado, que entre más religiosos seamos, la gente sea, como que es más propicia de realmente fallar. Cuando viene el temor, no sé, pero hay una motivación no tan buena de esa manera. Entonces, pues la conclusión fue que no había, pues, no había como vivir, o sea, no había algo mejor más que vivir bajo la gracia, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante que podamos ver realmente la verdadera naturaleza de Dios, de que, pues, a través de la gracia, Dios nos ha conducido a una nueva vida, a una vida de paz, a una vida de bendición, a una vida que, pues, gloria a Dios, o sea, que podemos estar tranquilos y yo creo que es menos propicio que podamos estar haciendo y haciendo cosas malas si vivimos en la gracia. Y, y la ley no es el mismo temor que había para ejecutarla, pues estaba el pensamiento ahí, si lo hago fallo, si lo hago fallo. Ese tipo de pensamiento, pues no lleva a ninguna parte. Y qué bueno que ahora podemos ir a Romanos 12, 1 y 2 y que nos habla de una renovación de la mente, ¿verdad? Entonces, también estaba leyendo en Romanos capítulo 10 verso del 4 al 5 cuando habla acerca de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, esas armas Dios nos las ha provisto a través de Jesucristo, ¿sí? Donde podemos tumbar los argumentos y todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y llegamos a esa parte importante, que es el conocimiento de Dios, y es donde realmente vamos experimentando en el día a día la totalidad del amor de Dios. Es muy interesante. No, y lo interesante también de que, de no ver o sea, el Nuevo Testamento eh, es el vino nuevo, según Andrew, y estoy de acuerdo. Y no echarlo en el odre viejo del Viejo Testamento.
Eh, Así es. Muy bien, seguimos. ¿Alguien más quiere decir algo antes de seguir? De hecho, bueno, no sé si entiendo todavía ese versículo acerca de los odres. Este, pero no entendí nada. En los principios lo leía y pues no saben. Odre viejo. Eh, Remiendo, dice. de no poner remiendo en retazo nuevo o viejo, poner uno nuevo. Ah, Y no lo entendía y hasta ahora pues en estos tiempos puedo ver a qué exactamente se estaba refiriendo Jesús. De que era ya el tiempo en que el antiguo pacto estaba llegando de hecho pues la ley a entregarnos a la gracia, a entregarnos a Jesús. Así lo veo hoy. ah, no ocupa enmendadura. No. No, y una vez más, pues el escritor toca el tema de la manera de pensar, ¿no? Cómo es necesaria la renovación de cómo pensamos hoy en base al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, ¿verdad? Porque a veces hay tendencias todavía a agarrar algunas obras del Viejo Testamento, pues, y es ahí donde torcemos, pues. Es ahí donde la bondad del Señor, pues, no lo podemos disfrutar como Él quiere porque falta esa renovación de la mente, pues. Podemos ver lo que dice aquí de los odres, ¿no? Sí. Y pues también que realmente la ley nunca pudo transformar a nadie, nada más señalaba. Ujú. Entonces el apóstol Pablo dice que gracias a la ley, él sabía que había algo mal en él, pero él se fue a la gracia, pues al final de cuentas la gracia, porque la gracia nos ayuda a mantenernos firmes, ¿no? A no seguir claudicando. Por eso es muy importante la renovación de nuestra mente. Amén. No leímos Lucas 5:36 al 39, pero vamos a empezar con verso 33. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les digo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, si el vino nuevo de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramarán, y los odres perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y el otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Es como no el mensaje de la gracia, el mensaje de Cristo no cabe dentro de la escuela vieja, dentro de religiosidad. Uno tiene que ser completamente nuevo para poder recibir lo que es de la gracia. Ah, también habla en Mateo 9 y Marcos 2. Y el contexto es la religiosidad, de que no podemos tener la idea de perdón y gracia dentro de una mente religiosa, dentro de una enseñanza religiosa, porque no funciona, no cabe. Y si vemos en los contextos, yo creo que es donde es lo que vamos a encontrar. Está hablando de religiosidad. Creo que está en Mateo 9.
donde, donde explica un poco más de eso. En fin, este, ¿alguien más quiere decir algo? Ok, seguimos. Hola. Este, Pastor Jimmy, ¿tienes el libro ahí? ¿Tienes chance de leer? Sí, Ok, vamos a seguir entonces. es la transformación del Nuevo Testamento. Una buena amiga mía, a la que le voy a dar el nombre de Jill, tiene un testimonio muy largo que voy a resumir aquí. Ella quedó huérfana cuando tenía 6 años. Su madre murió y su papá no pudo sobrellevarlo y se convirtió en un alcohólico. Él dejó a Jill en un orfanato y le dijo: voy a venir a visitarte todos los sábados. Él fue el primer sábado, pero nunca más volvió a regresar después de eso. Cada sábado ella preparaba, se vestía y se arreglaba lo mejor que podía y esperaba a que su papá llegara. To- Todas sus amigas le decían: él nunca va a venir, él será como todos los demás. Pero ella dijo: no, mi papá, mi papá me ama, él vendrá. Ella esperó año tras año, pero su papá nunca se volvió a presentar. Jill empezó a sentir ese rechazo. Ella empezó a desear con intensidad que la gente la amara. Todos los sábados la gente iba al orfanato para escoger a los niños que iban a adoptar. Jill siempre se ponía su mejor vestido, se arreglaba el cabello y se portaba de lo mejor. Aunque su corazón estaba destrozado por dentro, ella sonreía y se alegraba, porque cuando la gente va a escoger niños al orfanato, por lo común, no escogen a los niños que más lo necesitan. Generalmente escogen a los que lloran y que realmente necesitan a alguien que los quiera. Esas personas por lo general escogen a los niños que más los van a bendecir a ellos. La mayoría de las personas están motivadas para satisfacerse a sí mismas en todo lo que hacen. Así es como escogen a sus cónyuges. No escogen a alguien a quien puedan amar y ayudar para que esa persona sea todo lo que Dios se propuso. Escogen a la persona que creen que los que convertirán en la persona que quieren ser. Aquellos que les van a dar algo. Son como aspiradoras, siempre están aspirando todo hacia ellos mismos. La gente que visitaba el orfanato no era diferente. Esas personas no escogían a los niños que más lo necesitaban, más bien escogían a los niños que ellos necesitaban más. Y Jill aprendió, sin que nadie realmente le enseñara, que tenía que comportarse de cierta manera para que la aceptaran. Y así lo hizo. Siempre se portaba muy bien. Jill nunca fue adoptada, pero fue capaz de superar algunas de esas dificultades. Fue elegida para presidente de su clase en el último año de bachillerato y fue la reina de su fiesta de graduación. Ganó el concurso de popularidad y belleza. Ella ganó todos los concursos, pero por dentro todo era un show para ella. Nunca le permitió a nadie ver verdaderamente quién era ella. Toda su vida era una actuación, tratando de ganarse el favor de otra persona. Finalmente, ella conoció a un hombre, al que llamaré Ray, y creció en un hogar cristiano y tenía muchas cosas a su favor. Él amaba a Jill y se casaron. Ella no sabía cocinar, así que se pasaba horas estudiando, aprendiendo a cocinar y tratando de preparar alimentos.
Aunque a pesar de eso, su comida era mala. Ray se comía los alimentos y no decía nada al respecto. Jill siempre estaba actuando. Nunca le permitía a su esposo que la viera con tubos en la cabeza ni sin maquillaje. Ella se levantaba temprano para asegurarse de estar muy presentable antes de que alguien la viera. Ella estaba tratando de actuar y de conservar esa imagen de perfección. Finalmente, después de unos cuantos meses de matrimonio, Jill y Ray tuvieron una discusión. Jill empezó a llorar. Ella me dijo tiempo después que cuando lloró se vio horrible. La nariz se le enrojeció y los ojos se le enrojecieron, el maquillaje se le escurrió y se arruinó su apariencia artificial. Ella creyó que finalmente había arruinado su actuación. Justamente en medio de la discusión, ella le dijo a Ray, muy bien, déjame. Yo sé que te vas a divorciar de mí. Déjame y ya verás si me importa. Ray se le quedó viendo y dijo, ¿divorciarme de ti? ¿Solo porque no estamos de acuerdo en algo? Jill, yo te amo. No importa si estamos de acuerdo en todo o no. No me voy a divorciar de ti. Las cosas que él dijo la desarmaron por completo. Ella no podía creer que alguien la amaba, inclusive cuando su comportamiento no era perfecto. A pesar de su inseguridad, su esposo la amaba de manera incondicional y le mostró que ella no necesitaba actuar para ganarse su amor. Aunque ella se encontrara en su peor estado, aún así, él la amaba igual. El amor de Ray, que era el amor incondicional de Jesucristo operando en su corazón, cambió la vida de Jill. Hoy, ella es una de las personas más seguras que conozco, porque ella ya no tiene que actuar. Ella está segura en el amor de Dios que vio por medio de su marido. Se tardó un periodo de tiempo muy largo, pero ella tiene uno de los testimonios más trascendentes que yo he escuchado. Cuando Jill estaba relatando su historia, yo me identifiqué con ella. En realidad, yo no estaba actuando para la gente, pero estaba actuando para Dios. Durante mi desarrollo, yo actué de una manera muy espiritual durante toda mi juventud. Traté de portarme lo mejor que pude. Nunca he dicho maldiciones, nunca he tomado un trago de licor, nunca he fumado un cigarro. Era tan bueno como podía y sin embargo, probablemente sentía más remordimiento y albergaba más sentimientos de que Dios no me amaba que la mayoría de las personas que estaban en el mundo viviendo en pecado, bebiendo, parrandeando, bailando hasta el amanecer y haciendo todo lo demás. Yo hablé de cómo acostumbraba a despertarme sudado, porque había soñado que me había fumado un cigarro y que me estaba quemando en el infierno por eso. También sucedía que cuando visitaba restaurantes y veía profanidades escritas en las paredes del baño, solo porque veía esas palabras, salía de ese lugar con sentimientos de culpa, sintiéndome condenado y contaminado. Me tardaba días y a veces semanas para superar el haberme expuesto a cosas de ese tipo. A la gente que no creció en un ambiente estricto y religioso, se le dificulta entender esto. Gracias. No sé, hay una parte aquí en el cuadrito, no sé si también lo leo porque no lo leí. Dice, durante mi desarrollo, en la página 129, durante mi desarrollo, yo actué de una manera muy espiritual. Durante toda mi juventud, nunca dije maldiciones, nunca tomé un trago de licor y nunca tomé un cigarro. Era tan bueno como podía y sin embargo sentía remordimiento y albergaba sentimientos de que Dios no me amaba. Bueno, era como algo que ya había dicho. Sí. Listo. Sí. Muy bien, gracias, Jimmy. Sí. ¿Alguien puede identificarse con Jill? Sí. Sí. De tener la mentalidad que tienes que ser perfecto.
para ser recibido o aceptado. Sí, al inicio menciona que cuando iban a elegir una adopción, elegían puras personas, puros niños que les iban a traer un beneficio y descartaban a los que en realidad estaban necesitados. Entonces, relacionándolo, pensaba que relacionarlo con Dios es actuar de manera favoritista y pues queriendo que hable más de nosotros, y por una relación aprobada por Dios. También la muchacha, bueno, pues no estaba en una posición de paz. Y dice este hombre que, bueno, yo, dice, me sentía culpable por haber profanado según mi conducta al soñar, era un sueño, para él era una pesadilla soñar que se fumó un cigarro. Y me ha pasado a mí también algo parecido y digo, qué bueno que no fue cierto. Pero recordando lo que dijo Jesús, hermano, mi paz les dejo, mi paz les doy. Entonces, ni una de las dos cosas es buena. Perder el tiempo en vicio tampoco es bueno. A lo mejor no lo estaba probando antes. A lo mejor no estaba diciendo que era bueno estar así, sino que en la paz de Cristo tenemos su, su gracia y allí yo creo que es nuestro mover, allí es nuestra prosperidad en conocer su amor, su gracia. Y comentábamos ahorita de que tanto es mucho pecado, ¿no? Y que tanto podemos perdonar. Eh, pues es conocer su amor, tomar la posición y a lo mejor es sorprendente, increíble. Que la muchacha dijo, bueno, se me derramó el maquillaje y soy un desastre y la verdad, se acabó la actuación y el muchacho le va diciendo, no, le dice, yo conozco del verdadero amor. Entonces, qué alivio para la muchacha, qué alivio para nosotros, qué alivio para quienes estamos llevando una trascendencia de hijos de Dios cansados. O también muy pasiva también, ¿verdad? Pues el amor de Dios es, es el motor principal, yo creo. Sí, todas estas cosas ella lo aprendió Ajá. sin que alguien les exigiera algo. Ella se exigió todo en sí, porque entendió que su papá, que dijo que iba a llegar y nunca llegó. Y luego veía que la gente que llegaba por los niños, escogían los niños que más les servían. Sí. No el que necesitaba. No los que necesitaban. Y pues ella formó esa fortaleza en su mente, esa manera de pensar. Y, y nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos tener algo así en nuestra mente por nuestras experiencias, vivimos nuestras experiencias. Por eso hay tantas doctrinas, por las experiencias, no tanto por la palabra de Dios.
Y, y aún así, sin querer queriendo, nosotros si tenemos ese concepto, podemos imponer eso en otros, Sí. especialmente nosotros como pastores, esperando que sean perfectos nuestras ovejas. Si Sí, no, Dios los va a castigar. Es lo que decimos a los niños. Te va a castigar. Dios te va a castigar. Vente para acá. Sí. Amén. ¿Seguimos? ¿Alguien más? Sí, amén. Si yo no relaciono esta aquí con nuestra propia vida, la esperanza de Cristo un día llegue, ella se vestía de lo mejor sin tener ella una formación de un padre, una formación de una madre. Ella para lo mejor de sí, eh, para tener la esperanza cuando llegamos los sábados de esperar al Padre. Así nosotros damos lo mejor de nosotros sin religiosidad, que estamos esperando la venida de Cristo. Eh, ella se esforzaba sin tener un, eh, un discipulado o quien le dijera la forma de vestirse, de pensar, de pintarse, de arreglarse. Si nosotros relacionamos nuestra vida, queremos la mejor, porque sabemos que el novio viene por su iglesia y no retarda su venida. Eh, Creemos que todos nosotros los que estamos en la iglesia estamos ansiosos porque Jesús venga por su iglesia y estamos haciendo lo mejor de nosotros. Claro que estamos siendo instruidos por un manual celestial y, y así esta chamaca estaba dando lo mejor y se paraba ante la sociedad para ver si era vista por alguien y era tomado en cuenta, pero recordemos que nosotros somos registrados por el mundo, ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos a un mundo celestial. Dice, dice Santiago capítulo 1, dice, no piense pues quien da la paga, reciba cosa alguna del Señor, el hombre de don que doble ánimo, sí, constante en todos sus caminos, el hermano que es humilde, humilde de prisión, olvídense en su exaltación, el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Entonces, esta chica pasó por un fuego tremendo, un fuego tremendoso, un fuego que muchos de nosotros nos contagiamos el rechazo del papá, el rechazo de mamá. Quiero que ninguno de nosotros pasamos por ese fuego, porque creo que el rechazo de papá, de mamá, es tremendo, como si algún día creyéramos también que un día nuestro Señor nos va a rechazar. Ella daba lo mejor de sí, vuelvo a repetir, al esperar al papá, pero todo fue en ella, al final pues, fue un caos para ella. Y en realidad pues llegó el momento que no era lo que ella anhelaba. Ella quería refugiarse en los brazos del esposo, pero eh, a fin de cuentas nos ha pasado bien a muchos. Eh, Nos damos lo que sí, cuando viene la prueba, nos vemos en el espejo, nos vemos insuficientes, nos vemos que sentimos que hemos hecho cosas, las cosas mal, que no nos dimos lo mejor de nosotros, que nos faltó algo, que se nos escapó. En en estos párrafos no menciona absolutamente a Dios, no menciona absolutamente a Cristo, pero comprendemos pues, que muchas veces eh, no entramos en religiosidad, sino que nos cuestionamos a nosotros mismos, que nosotros queremos entregar lo mejor de nosotros, queremos dar lo mejor de nosotros, un amor incondicional,
nos preparan para ciertas cosas, pero la realidad son otras. Creo que allí tuvo ese gran impacto en su corazón cuando no hacía unos alimentos, cuando estudiaba para alimentos, para darle un mejor ambiente, para darle uso al esposo. Y es un impacto en el corazón, lo preparamos las cosas y nuestra expectativa es diferente a los demás. Cuando muchas veces nosotros nos, nos acusamos, muchas veces nosotros nos rendimos, perdemos fuerzas, eh, queremos dar el exceso de amor y Amén. Amén. Estuvo cortándose poco, pero al último creo que entendí que a veces nos acusamos a nosotros mismos por el exceso de amor, eh, ah, amando tanto a las personas que queremos que viven cierta manera y a veces es difícil, ¿verdad? Sí. Mal correspondencia. Gracias, Pastor Arturo. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues podemos ver ahí dos pensamientos diferentes, ¿no? Uno en base a su historia de cómo vivió desde su niñez y observando ella cómo se creó un patrón de comportamiento. Y vemos un hombre que conoce a Cristo y que tiene el amor de Cristo. Y siempre he dicho, ¿verdad? Cuando a alguien a algún religioso legalista le habla del amor de Cristo, pues desbarata todo aquello, ¿verdad? Todo argumento, todo lo que haya se creado, ¿verdad? Y la verdad, el amor de Dios manifestado en un hombre cambió totalmente todos los años de actitud de esa persona, ¿verdad? Y, y miró con pocas palabras realmente que era amada sin necesidad de estar fingiendo o aparentando algo que realmente no era, pues, porque el amor del Señor lo llena todo, ¿verdad? Y vimos cómo de un rato para otro esa persona fue cambiada y transformada. Y pues igual nosotros tenemos que hacer lo mismo. No esperemos algo a cambio, simplemente hay que dar el amor que Jesús nos dio para también poderlo nosotros manifestar y a su tiempo pues también surgirá el efecto, ¿verdad? En aquella persona al cual le hemos mostrado nuestro amor. Amén. Amén. Las rodillas. Entonces, Todo princesa. hola, está bien. Ah, yo quisiera añadir un poquito, nada más, el poder tener el entendimiento juntos de los conceptos del Señor en el nuevo pacto y el viejo. Y yo creo que ya lo hemos hablado, pero hay una parte que nos ayuda mucho a entender del vino nuevo y también lo nuevo de parte de Dios en Cristo Jesús. Eh, Porque hay una parte en Colosenses 1, 26 al 27 que dice que el misterio escondido por todos los tiempos y por todas las edades es Cristo en nosotros. Y cuando Cristo está en nosotros, nace una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo. Pero
anteriormente, en el Antiguo Testamento, como el rey Salomón decía en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El corazón de Dios siempre fue el que viviéramos un diseño, el diseño de Dios siempre, en esa naturaleza de comunión con el Padre, donde realmente la conexión que tenemos con Dios, o que tenía Adán con Dios, era una conexión de seguridad, de importancia y de aceptación, porque Dios suplía todas esas necesidades en el hombre. Entonces, esto es algo que ya viene en el ser humano, esa necesidad, y que solamente en Dios podemos encontrarla, o el mundo da otras ecuaciones para poder sentir ese sentimiento de importancia, de aceptación o de, o de seguridad. Ahora, el hombre pecó en Adán, y realmente dejó esa naturaleza de rectitud y se corrompió en como naturaleza. Y todos los que nacemos después de Adán, nacemos en corrupción. No es de que pecamos, es que somos pecado. La Biblia habla, esa referencia a la naturaleza pecaminosa, realmente al no explicarse y no entenderse, y ni el pastor entenderlo, empezamos a poner cargas sobre nosotros y cargas sobre la gente que no entendemos. Y entonces empezamos a decir todo lo que tiene que hacer y nos manejamos por la ley en vez de manejarnos por la gracia. Empezamos a enseñarle a la gente a todas las conductas que tiene que estar cambiando, cuando en la naturaleza pecaminosa, cuando hay muchísima gente en la iglesia cristiana que no ha nacido de nuevo, que no tiene el nuevo nacimiento y que no tiene el Espíritu Santo, y cuando realmente ponemos carga sobre ellos, que muchas veces ni el mismo pastor lleva, entonces empezamos a vivir una religión, enseñándole a la gente todo lo que tiene que hacer, y muchas veces, aún en el cristianismo, empieza a haber un fariseísmo en el pastor, que pone cargas que ni siquiera él lleva, porque realmente muchas veces ni aún las personas que están al frente han nacido de nuevo, ni siquiera tienen una comunión con el Espíritu Santo. Y esto es algo bien importante, y si esto pasa en el cristianismo, imagínate qué pasa en otros lugares o en otras reuniones, que Cristo no es lo principal, porque aunque hablamos de Cristo, no conocemos a Cristo. Aunque decimos conocer la Biblia, no conocemos a Cristo. Y una cosa es conocer la Biblia o conocer las Escrituras, y otra cosa es conocer a Cristo. Cristo decía, las Escrituras dan testimonio de mí. Y realmente es un testimonio, pero realmente cuando vino Cristo, Cristo vino a que tuviéramos una comunión, y lo sabemos. Entonces, es importante entender que el vino nuevo es que Cristo está en nosotros y está queriendo mostrarse por medio de nosotros como personas, en lo físico y en lo material, que realmente es necesario que Cristo se exprese. Entonces, Cristo se expresa solamente mediante su mismo carácter en nosotros. Mientras no tengamos el carácter de Cristo en nosotros, o no expongamos el carácter de Cristo, lo único que expondremos es otra vez nuestra religiosidad. Como Jimmy volverá a mostrar su religiosidad si realmente no expresa la vida que ya tenemos ahora por medio del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia habla de contristar el Espíritu Santo. Empezamos muy bien como personas que amamos a Dios, y que hay algo que llena nuestros corazones por Dios, pero empezamos a meternos en un círculo o un círculo vicioso, entre que ya como pastor ya conozco, ya sé, tengo el don, tengo un versículo y rápido saco algo, pero eso es muy diferente a tener una comunión con Cristo. Y de pronto nos presentamos en las congregaciones cristianas dando algo que por gracia nos es dada, que fue el don de la predicación, pero que realmente vamos perdiendo la comunión con el Señor. Y entonces lo que hacemos es que cuando empezamos en el trato con nuestra esposa, con nuestros hijos, o con las personas que tenemos más cercas, no estamos expresando a Cristo, sino estamos expresando solamente la naturaleza pecaminosa, que realmente no muestra a Cristo, sino muestra todo lo que no debería de ser. Entonces el vino nuevo es dar a entender que lo que tenemos que expresar es a Cristo en nosotros,
no ley. La ley y los profetas fueron culminados en Cristo. Y Jesucristo dijo, la ley y los profetas han terminado y ahora aquí estoy yo para mostrar al mundo a Cristo, siempre, siempre. Entonces, yo creo que esto es importante, por eso la muchacha Jill tenía ese problema por la falta de paternidad, pero cuando conocemos al Padre mediante el Hijo, nos damos cuenta que ya no tengo que quedar bien con nadie, que lo único que tengo que hacer es creer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y podemos mostrar esa verdad a nuestros cónyuges, a nuestros hijos y a nuestra congregación. No podemos tener controlado a la gente, tenemos que expresar el carácter de Cristo. Así como hemos sido libres nosotros, mostrar esa libertad a la gente, a la grey que por gracia hoy está aprendiendo y tenemos el privilegio de escuchar, que escuchen su palabra por medio del instrumento que somos tú y yo. No sé si, espero sí me haya explicado, Una, pero una predicación me dio, hermano. Si hay un vino nuevo o un vino viejo, entonces hay una borrachera nueva y una borrachera vieja. Pero nos emborrachamos con vino nuevo, hermano. Gracias, Pastor. Sí, muy bien. sí. Gracias, Jimmy. Nada más, ¿puedo añadir algo poquito, rapidito? Sí, Referente a lo que estaba hablando Jimmy. Pues la nueva naturaleza que recibimos de parte de Jesús, influye en nosotros y en otros, que es manifiesto Jesucristo en nosotros, en nuestra manera de cómo pensamos, y esa misma manera de pensamientos nos ayuda a tomar unas nuevas decisiones que nos dan una nueva conducta, que por la cual es manifiesto el que Jesús, Cristo, mora en nosotros, en esa nueva naturaleza. Entonces, es la manera como es manifestado Jesucristo en el nuevo pacto para cada uno de nosotros, en la manera de pensar, en la manera de cómo tomamos decisiones, en la manera de cómo nos comportamos, esa nueva conducta que nos da o reflejamos una nueva manera de vivir. Amén. Amén. gracias, maestro. Vamos a terminar esta semana, la próxima semana seguimos con el capítulo 8 y a la misma hora, en el mismo lugar. Y El mismo café. si están aquí, pues aquí. Y si no, Y si no, Ya nos pues vamos con Cristo. Pastor Goya, ¿puedes terminar la oración, por favor? Gracias, Señor, te damos por la bendición, Señor, de conocer acerca de tu palabra. Y sí, realmente, Señor, queremos conocer la Escritura, pero conocerte, Señor, a ti, que eres el autor de la palabra inspirada, Señor. Entonces queremos conocerte, Señor, a ti y así, Señor, ir experimentando esa nueva vida que tú nos diste a través del nuevo pacto en la sangre de tu Hijo Jesús, y en lo cual, Señor, ese pacto nos ayuda, Señor, a que podamos realmente reconocer la bendición futura, Señor, como la vida eterna, el perdón completo que ya nos diste, y todas las cosas, Señor, que están ahí, Señor, son para nosotros a través de ese nuevo pacto. En el nombre de Jesucristo bendecimos tu nombre y también pedimos, Padre, por bienestar y buenas decisiones para el día de hoy, para todos nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.